Cuando una persona asiste a terapia convencional para intentar resolver sus conflictos psicológicos o estados psicoemocionales negativos, por lo regular va bajo un estado de conciencia distorsionado u obstruido o interferido por una gran variedad de fenómenos físico-energéticos, de los cuales incluso algunos tienen inteligencia o conciencia propia. Entonces, cuando comienza la terapia, dos cosas pueden pasar. Que, por un lado, pues se avance hacia la resolución de los conflictos, pero por otro lado, está el riesgo de, en cada conversación, en cada comunicación verbal entre paciente y terapeuta, puede el paciente volver a reproducir en su mente, en ese momento, nuevamente, todo el recuerdo doloroso y las sensaciones desagradables de sus emociones atrapadas o que no fueron bien asimiladas y procesadas por su subconsciente o por su alma cuando ocurrió el evento traumático. Igualmente la persona puede estar bajo el efecto de sus redes neuronales de conductas adictivas, por así llamar, o creaciones limitantes, que son mensajes del alma, del subconsciente, formas erróneas, negativas, erradas de pensar que se instauraron a partir del evento traumático que desea resolver o de los factores que hayan generado su estado psicoemocional negativo. Entonces, cuando es el caso que no queda resuelto el conflicto, conforme más se avanza, la persona puede ir acumulando más energías negativas, puede ir distorsionando más su energía interna, puede ir distorsionando cada vez más su neurología y con ello la forma de percibir su realidad y su conflicto o dificultades, y de esta manera generar nuevas emociones negativas que se quedan atrapadas o que se quedan físico-energéticamente alojadas en su cuerpo o en su campo particular de energía. Porque cuando la persona que no tenía algunas de estas emociones o de redes neuronales vuelve a reproducir todo ese daño psicoemocional en su mente, a la mente no le importa si le está sucediendo en ese instante, si le sucedió por el conflicto que desea tratar o si le va a suceder. Simplemente el cuerpo comienza a vibrar de manera intensa con esas emociones negativas o desagradables, y aquellas que no pueden ser bien asimiladas o procesadas, pues se le van a quedar físico-energéticamente enganchadas en su cuerpo, incluso puede estar hasta ya somatizando algunos síntomas en el cuerpo físico, debido a sus trastornos psicoemocionales. Por otra parte, con la bioenergética o los métodos asociados al biomagnetismo médico, biomagnetismo holográfico, lo que podemos hacer y que a menudo resuelve el problema desde el primer momento, desde la primera sesión, es rastrear exactamente una gran variedad de fenómenos físico-energéticos que son los que le sustentan sus emociones atrapadas, sus creaciones limitantes o redes neuronales de conductas afectivas, que le atrajeron o le engancharon sus energías y entidades interferentes, que decía, algunas tienen inteligencia o conciencia propia, que son las que le están manipulando en gran medida, como la gente no tiene idea, la psique al paciente. Entonces, este tipo de energías y de entidades, de lo cual poco se habla en terapia convencional, están causándole en gran medida, en gran porcentaje el problema a las personas, porque le están diciendo cómo pensar y cómo sentir, y le están induciendo a percibir su realidad personal, sus conflictos, sus emociones, con gran dificultad, con exageración, con negatividad, con dolor y sufrimiento. Y entonces, si rastreamos cuáles son, en su caso muy particular, todo este tipo de fenómenos relacionados con su trauma también muy particular, o con su estado psicoemocional negativo, muy individual, pues entonces quitamos estas energías, quitamos todo este bagaje físico, energético, emocional y mental negativo, y la persona en el momento puede cambiar, y a menudo sucede, su percepción de su conflicto. Muchas personas incluso, desde el momento en que hacemos esta primera resolución, dejan de percibir que tenían un conflicto, porque realmente el conflicto en gran medida era inducido
o era transferido por todo este cúmulo de energías y entidades interferentes que le comenzaron a manipular sus comportamientos, sus reacciones, sus percepciones, sus emociones, su bioquímica emocional incluso, su neurología. Y entonces así cuando quitamos este tipo de interferencias o de energías negativas, pues simplemente le cambia totalmente la realidad al paciente. Ahora, si no fuera el caso de que son las entidades las que en gran medida o en mayor medida le están generando el problema psicoemocional, bueno, pues entonces lo que sí es seguro es que al quitarle, por ejemplo, las emociones atrapadas o emociones negativas que no fueron bien asimiladas o procesadas y que estaban físico-energéticamente en su cuerpo, al quitarle esta energía de su cuerpo, lo que va a pasar es que aunque la persona todavía no resuelva el conflicto desde la mente, pues cuando dirija su mente de nuevo al recuerdo y vuelva a desarrollar, porque no puede tener el control todavía de sus pensamientos o no puede estar alerta a no estar pensando de forma negativa, entonces cuando vuelva a dirigir sus pensamientos para allá, se pudiera dar cuenta, si pone atención, que su cuerpo ya no puede vibrar con la misma intensidad de dolor y sufrimiento como antes lo hacía por los conflictos. Es decir, su mente le dirá, estás triste, estás deprimido, estás enojado, resentido, pero la persona se va a dar cuenta que aunque obviamente se siente mal, ya no siente esas sensaciones desagradables de la misma manera, con la misma intensidad sobre todo. Pero es muy necesario que la persona tenga un cierto estado de conciencia o de alerta para que se dé cuenta que cuando está pensando de nuevo en sus conflictos ya no puede sentir las mismas sensaciones desagradables, ya no con la misma intensidad, porque si no para, si no se detiene, entonces pues vuelve a desarrollarlas con mucha intensidad por el recuerdo, ya no por el trauma original, pero ese recuerdo le puede generar que vuelva a reengancharse con su conflicto desde su cuerpo energético o desde su forma de vibrar por esos recuerdos y no por lo que realmente le sucedió en un principio. Entonces, con cada sesión para la resolución de conflictos psicológicos o estados psicoemocionales negativos, una persona puede avanzar bastante, tanto como la resolución en la primera sesión, desde los primeros minutos, al quitar estas interferencias en su psique que le estaban creando realmente toda la dificultad. Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, que es muy común, personas, por ejemplo, que tienen conflictos emocionales con sus parejas sentimentales. Parejas que vienen sufriendo de mucha discusión, muchas agresiones, que incluso alguna vez por su cuenta cada uno de ellos platica, ya no aguanto a mi pareja, bla, bla, bla. Ya no hay yo cómo dejarla y ese tipo de cosas. Pero resulta que cuando sucede algo como una traición o como un engaño o como una agresión física, como esto, como aquello, entonces ahí supuestamente se llenan de resentimiento, de odio, de tristeza, de llanto, de desesperación, de abandono, de cualquier tipo de emoción negativa que cada quien desarrolle. Sin embargo, uno dice, hombre, ¿cómo es que te duele tanto si en algún momento decías que ya se andaban hasta separando? Y ahí, en este tipo de situaciones precisamente, es donde he notado que suceden mucho este tipo de cosas, que las personas reaccionan porque tienen esa tendencia a reaccionar con negatividad, con emociones negativas, en vez de que una pelea, una discusión o lo que sea lleve a la reflexión para poder tener una separación en buenos términos, por ejemplo. No, al contrario, cualquier eventualidad negativa que ocurra pareciera que enfrasca a las personas en discusiones. ¿Qué están haciendo? Simplemente reaccionando. Ya no están reflexionando, solamente están reaccionando a las programaciones limitantes o reacciones negativas que ya están preprogramadas en su mente, en su psique, y desarrollando todo ese cúmulo de emociones negativas que ya estaban desde antes en la persona, porque la persona ya vibraba de esa manera, pero como no sabía que tenía todo ese tipo de energía negativa, físico-energéticamente enganchada en su cuerpo, pues nunca lo resolvió.
y solamente se necesitaba un momento que fuera un evento que fuera el detonante para desarrollar con ganas o externar o manifestar todo su dolor y sufrimiento psicoemocional, toda su desgracia, todo su conflicto. Y esto es lo que puede desaparecer al instante cuando le quitas a la persona entre sus emociones atrapadas, redes neuronales, shocks o bioshocks, energías y entidades interferentes, tanto propias o de su alma como ajenas o de sus interferencias, pues entonces le estás cambiando definitivamente en el instante su realidad. Y créeme que en la mayoría de los casos, la mayor negatividad que siente una persona o dificultad o dolor psicoemocional acerca de sus conflictos psicológicos van a ser energías y entidades interferentes. Pero este no es un tema que la mayoría de los terapeutas o conozcan o traten. Por eso, desde mi punto de vista, va a ser muy difícil sanar cualquier tipo de conflicto psicoemocional si no comenzamos a considerar con toda la naturalidad del mundo el tema de las interferencias, los mundos ocultos. Y bueno, hay una diferencia entre tratar los síntomas de lo que vienen siendo los comportamientos o las reacciones psicoemocionales de dolor, de sufrimiento, o tratar el cuerpo energético o aquellas energías negativas que son son la energía sutil que materializa realmente todo ese sufrimiento. Es decir, toda la queja, todo el dolor, todo lo que sale verbalmente del paciente es por su forma de pensar y de sentir. Es una programación mental a partir de sus traumas o conflictos psicológicos. Cuando quitas esa programación directamente desde su campo energético, pues entonces es como cambiarle el software a esa computadora y ahora ese hardware va a comenzar a correr un mejor programa, un programa más sano. Esto también va a significar mucha evasión de dolor al momento de estar reproduciendo una y otra vez en cada sesión convencional con la conversación verbal o inteligente o reflexiones conscientes o análisis, todas esas situaciones desagradables, paso a paso o con detalle de sus conflictos. O sea, todo el recuerdo, como les decía, se puede ir acumulando o puede ir acrecentando el problema, lejos de comenzar a sanar. Sin embargo, cuando quitas la percepción de la realidad negativa, comienza a cambiar la situación. O alivias la mente, alivias las emociones para que incluso el paciente en sus terapias convencionales pueda avanzar más rápido. Si fuera el caso de que no tuviera la mala suerte de que con esas terapias estuviera siempre en retroceso por la posible forma errónea del profesional que le estuviera tratando o atendiendo. Este último, claro, dicho sea de paso y con todo respeto. Y el otro punto importante a considerar, muchas personas que asisten a terapia convencional para la resolución de conflictos psicológicos o estados psicoemocionales negativos, lo que sea, llega un momento en que se sienten o se creen dados de alta y ¿qué es lo que pasa? Ellos se sienten que ya resolvieron el conflicto, el problema, la dificultad, porque también ya no perciben su realidad en ese momento como lo hacían antes, porque ya hubo una terapia en la que les enseñaron a ver el vaso medio lleno, a resolverlo con inteligencia, a hacer un esfuerzo consciente, mental, por resolver sus problemas, a ignorar esto, a que se te resbale aquello, a que haces este ejercicio, a que quién sabe qué, a que quién sabe cuál, para que tú te sientas mejor. Entonces, como ya no pueden recordar su evento traumático con el mismo dolor y sufrimiento, creen que ya quedó todo sanado. Sin embargo, si hacemos un rastreo con los métodos de la bioenergética o la kinesiología o estos temas asociados a las terapias bioenergéticas,
te vas a dar cuenta que la persona está todavía súper interferida de la psique, de su cuerpo, de la forma de vibrar negativa, de sus emociones atrapadas, de su muro del corazón, de muchos fenómenos físico-energéticos que son como una bomba de tiempo. Entonces, cuando la persona se sigue exponiendo a las personas o a las situaciones con las que estaba relacionado su conflicto, muchas veces van a sufrir porque van a hacer un esfuerzo sobrenatural o exagerado, un esfuerzo realmente que no fluye, que no se siente bien, por hacer todo lo que se les sugirió para dominar su mente, para controlar la situación. Sin embargo, cuando ocurren las situaciones a futuro o posteriormente a las terapias, cuando ocurren las situaciones que le vuelven a reactivar el pensamiento negativo, las sensaciones desagradables, en automático su cuerpo hace cuenta que le prendieron el detonador y va a comenzar a sentirse mal. Si la persona se aguanta con inteligencia o con conciencia o a propósito, todo ese dolor y sufrimiento le puede hacer daño, porque es como cuando dicen es que no lo soltaste. Y todo aquello que no es bien asimilado, procesado, repito de nuevo, se puede seguir acumulando. Y entonces, inicialmente no fueron sanados y cuando vuelven a experimentar el conflicto con la situación o persona de antes, siguen acumulando daño. Hasta que muchas veces, pues, algunas personas terminan recayendo y vuelven a asistir otra vez por terapia, creyendo que ya lo habían resuelto, pero que algo se salió de control y volvieron a decaer. No, no es eso, a recaer. No, lo que pasa es que nunca fueron sanados, fueron aliviados. No es lo mismo sanar tu alma, tu mente, tu cuerpo, tu organismo. No es lo mismo sanar que aliviar. Entonces, hay terapias que resultan ser un paliativo para la mente o para las emociones. Y hay terapias que son la cura o la sanación más permanente o más profunda posible. Entonces esto es muy interesante porque pues luego de ahí viene mucha frustración en algunas personas. Hombre, todo iba bien, hombre, yo ya era feliz, hombre, quién sabe qué, y volví a recaer. Eso es lo que sucede. La energía negativa nunca fue sacada, nunca fue corregida. La energía negativa de las emociones, de las redes neuronales, de los traumas, las interferencias, todo esto siempre estuvo ahí. Y esto pudiera notarse, pero obviamente las personas no le dirigen la atención a esto que voy a decir. Cuando la persona ya se siente aliviada psicoemocionalmente de sus conflictos psicológicos, de sus estados psicoemocionales negativos, cuando ya se sienten aliviados, algo que no perciben es que con respecto al mismo tipo de conflictos que vivieron, cuando se vuelven a enfrentar, pero con otros conflictos o personas diferentes a los anteriores, vuelven a desarrollar el mismo tipo de reacciones psicoemocionales negativas, lo que la gente suele hablar de patrones. ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí, el cuerpo tiene memoria. Entonces, cuando ya no con estas personas, o con esa persona, sino con aquella persona, vuelvo a tener un conflicto que me recuerda a lo que supuestamente había corregido, pues entonces se viene todo el descontrol, se viene todo el sufrimiento, se potencializa otra vez toda la negatividad, las emociones negativas, las redes neuronales, todo esto negativos, porque nunca se sanó el conflicto y porque estamos dejando una tendencia de pensamiento o de sentimientos o de reacciones psicoemocionales con respecto a ese tipo de eventos o de traumas que sucedieron en el pasado. Y por otro lado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te vuelves a encontrar en esta situación con un tipo de conflictos como aquel que supuestamente habías resuelto, con ese mismo tipo de personas que te recuerdan el daño aquel, y de repente te das cuenta, después de haber realmente sanado desde el alma o desde tu energía, te das cuenta que ya no estás reaccionando igual que como lo hacías en los conflictos anteriores o con las personas con las que habías tenido dificultad. Ahora te das cuenta
y hasta te puedes hacer consciente y decir, mira qué cosas, me acuerdo que con aquel o me acuerdo que en aquel tiempo, por menos de esto, yo ya estaría enojada, deprimida, angustiada, traumada, etc. Pero te das cuenta, pero con más naturalidad, o sea, sin sentir realmente el sufrimiento, sin sentir que te estás aguantando nada, te das cuenta que ya cambiaste. Esa es la diferencia entre paliar o darle un contentillo a la mente y a las emociones o al organismo, en comparación a sanar el alma, a sanar desde la supraconciencia hasta donde sea posible. Y bueno, pues como siempre, espero que te haya gustado este video. Te agradezco mucho por tu atención y que estés muy bien. Hasta la próxima.